Hola a todos, mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer este gnomo que está súper bonito. Les voy a pasar las medidas y más o menos desde el sombrero, desde la punta, ahí 18 centímetros. Para hacer el gnomo utilicé una aguja de 2 milímetros con su lana acorde, y para hacer la barba utilicé una aguja de 4 milímetros con su lana acorde. Para hacer la barba pueden utilizar la misma lana que hacen el gnomo, ¿vale? Yo utilizo una más gruesa, bueno, porque me gustaba más el efecto de la trencita un poquito más gorda, pero eso lo ven ustedes, ¿vale? Es más, me hubiera gustado estar más gordita, pero bueno, así nos quedó. Voy a subir este gnomo en dos partes. Hoy lo que vamos a hacer es el cuerpo, la nariz y el sombrero. Luego en el próximo ya hacemos los brazos, los pies, la barba y también cosemos todo. Espero que les guste mucho, no olviden darle a like, suscribirse a mi canal y sin más nada que decir los dejo con el paso a paso. Vamos a comenzar y hacemos un anillo mágico de 6 puntos bajos. Dos, tres, cuatro, cinco y 6. Cerramos nuestro anillo. Vamos a trabajar en espiral, así que precisamos marcador. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento es 2 puntos juntos en el mismo lugar, ¿vale? Vamos a hacer 6 aumentos en cada punto. Vamos a ir escondiendo esta hebra. Tengo mi primer punto y lo marco, ¿vale? Tengo mi primer aumento. El segundo aumento, hacen 4 más y volvemos. La vuelta 3, yo voy a utilizar esta hebra como marcador. Para la vuelta 3 vamos a hacer un punto, lo marcamos y un aumento. Esa es la secuencia que tienen que repetir. Terminamos con 18 puntos. Hacemos un punto y ahora tocaría el aumento. La repiten y nos volvemos a encontrar. Hacen un punto, un aumento, un punto, un aumento y así hasta llegar al marcador. Vuelta 4, vamos a hacer 2 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2 y ahora un aumento. Vamos a repetir la secuencia y terminamos con 24 puntos. En la vuelta 5 hago 3 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3 y un aumento. Termino con 30 puntos. Repetimos y volvemos. 3 puntos bajos, un aumento, 3 puntos bajos, un aumento y así hasta llegar al marcador. Para la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos y marco el primero. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Terminamos la vuelta con 36 puntos y nos volvemos a encontrar. Repiten la secuencia, 4 y un aumento, 4 y un aumento. En la vuelta 7 hacemos 5 puntos bajos y marco el primero. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 42 puntos. 8 hago 6 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 48 puntos. En la vuelta 9 vamos a hacer 7 puntos bajos y marcamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6
y 7. Y ahora tocaría el aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 54 puntos y nos volvemos a encontrar. Para la vuelta 10 voy a hacer 8 puntos bajos y marco el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 60 puntos. Ahora hacemos de la vuelta 11 a la 25 un punto bajo por cada punto. No olviden siempre marcar el primero, así no se pierde. Solamente un punto bajo por cada punto hasta la vuelta 25 y volvemos. Para la vuelta 26 hacemos 8 puntos bajos y marcamos el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora tocaría una disminución. Vamos a repetir esta secuencia y terminamos con 54 puntos. Hacemos 8 puntos bajos, una disminución, 8 puntos bajos, una disminución y así hasta llegar al marcador. En la vuelta 27 hacemos 7 puntos bajos y marcamos el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y ahora tocaría una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 48 puntos. Para la vuelta 28 vamos a hacer 6 puntos bajos y marco el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 42 puntos. Para la vuelta 29 hacemos 5 puntos bajos y lo marcamos. 1, 2, 3, 4, 5 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 36 puntos. Para la vuelta 30 hago 4 puntos bajos, marco el primero. 1, 2, 3, 4 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 30 puntos. Para la vuelta 31 hacemos 3 puntos bajos, marco el primero. 1, 2, 3 y una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 24 puntos. Cuando quieran pueden ir rellenando. Para la vuelta número 32 hacemos 2 puntos bajos y marco el primero. 1 y 2. Y ahora hago una disminución. Repito la secuencia y termino con 18 puntos. Para la vuelta 33 hago un punto bajo y lo marco. Y ahora una disminución. Repetimos la secuencia y terminamos con 12 puntos. Hacen un punto, una disminución, un punto, una disminución y así hasta llegar al marcador. Ahora cortamos una hebra un poco larga para rematar bien y tiramos. Y enhebramos en una hoja lanera. Fíjense que hayan rellenado bien. Vieron que aquí tenemos 12 puntos. Bueno, pasamos por los 12 puntos pero agarrando solamente la hebra delantera, esta, la que mira hacia nosotros. Vale, seguimos así
hasta llegar a 12 y volvemos. Van tirando un poquito. Cerramos bien y vamos a hacer un nudo y escondemos por dentro de la cabeza. Y acá ya podemos cortar. Voy a hacer la nariz e hice un anillo mágico de 6 puntos bajos y para la vuelta 2, 6 aumentos y me quedaron 12 puntos. Como siempre digo, no repito porque ya lo hemos hecho, así no se hace tan largo. Para la vuelta 3 hago un punto y lo marco. Y luego un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 18 puntos. Un punto, un aumento, un punto, un aumento, hasta llegar al marcador. En la vuelta 4 hacemos 2 puntos bajos, marco siempre primero, 2 y ahora el aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 24 puntos y volvemos. 1, 2, el aumento, 1, 2, el aumento. Hacemos para la fila 5 y 6 un punto bajo por cada punto. Vamos a terminar con 24 puntos. Marcamos ahí el primero. Seguimos así y volvemos. La fila 5 y 6. La vuelta 7 hacemos 2 puntos bajos y marcamos 1, 2 y ahora una disminución. Repetimos la secuencia y vamos a terminar con 18 puntos. 2 puntos bajos, una disminución, 2 puntos bajos, una disminución y así hasta llegar al marcador. La vuelta 8 hacemos un punto, lo marco y una disminución. Repito la secuencia y termino con 12 puntos. Terminamos, cortamos una hebra un poco larga para luego vamos a coser y tiramos. Y rellenamos un poco la nariz. Vamos a empezar con el gorro. Hice un anillo mágico de 6 puntos bajos y para la vuelta 2 y 3, 6 puntos bajos también. Un punto bajo por cada punto, ¿vale? Para la vuelta 4 vamos a hacer un punto, lo marcamos y un aumento. Esa es la secuencia y terminamos con 9 puntos. En la vuelta 5 hacemos 2 puntos bajos, lo marco, dos y el aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 12 puntos. 6 hacemos 3 puntos bajos, 1, 2, 3 y el aumento. Repito la secuencia y termino con 15 puntos. Para la vuelta 7 hago 4 puntos bajos, marco el primero, 1, 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 18 puntos. Para la vuelta 8, 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Repetimos la secuencia y termino con 21 puntos. Para la vuelta 9, 6 puntos bajos y marco el primero, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento.
Repito la secuencia y termino con 24 puntos. Para la vuelta 10 hago 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Repito la secuencia y termino con 27 puntos. Para la vuelta 11 hago 8 puntos bajos, marco ahí, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 30 puntos. Para la vuelta 12 vamos a hacer 9 puntos bajos. Marco el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un aumento. Repito la secuencia y termino con 33 puntos. Para la vuelta 13 hacemos 10 puntos bajos. Marco el primero. 1, 10 y un aumento. Repito la secuencia y termino con 36 puntos. Para la vuelta 14 hago 11 puntos bajos, marco el primero, 1, 11 y un aumento. Repito la secuencia y termino con 39 puntos. Para la vuelta 15 hago 12 puntos bajos, marco el primero, 1, 12 y un aumento. Repito la secuencia y termino con 42 puntos. 42. Para la vuelta 16 hago 13 puntos bajos. Marco el primero. 1. 13 y un aumento. Termino con 45 puntos. Para la vuelta 17 voy a hacer 14 puntos bajos. Marco el primero. 1, 14 y un aumento. Termino con 48 puntos. Para la vuelta 18 voy a hacer 7 puntos bajos. Marco el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y un aumento. Repito la secuencia y termino con 54 puntos. Para la vuelta 19 hacemos 8 puntos bajos. Marco el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y un aumento. Repito la secuencia y termino con 60 puntos. Para la vuelta 20 voy a hacer 4 puntos bajos y marco el primero. 1, 2, 3, 4 y un aumento. Repetimos la secuencia y terminamos con 72 puntos. Para la vuelta 21 hacemos 5 puntos bajos, marcamos el primero, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Y terminamos con 84 puntos. Repetimos la secuencia y volvemos. Hacemos para la vuelta 22 y 23
un punto bajo por cada punto. Y terminamos con 84 puntos. Marcamos siempre el primero. Vale, siguen así y nos volvemos a encontrar. La vuelta 22 y 23. Terminé mi vuelta 23. Hago un punto deslizado y tiro. Cortamos una hebra un poco larga porque luego hay que coser. Vamos a dejar el video por acá, ya en el próximo hacemos los brazos, las piernas y cosemos todo. Espero que les haya gustado mucho, les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.